Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ocurre en nuestra revista. Acá está, hay una pregunta que vamos a responder después. Vamos a... Ya, acá compartimos. Se ve la pantalla? Ahora sí, Sí se doctor. ve. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una investigación hecha en la maternidad de Lima por el doctor Félix Ayala y la doctora Irma Cayawi, donde dice prevalencia y factores de riesgo materno-perinatal que influyen en la asfixia perinatal intraparto en parturientas atendidas en el Centro Obstétrico del Instituto Nacional Materno Perinatal. El estudio transversal puede ser descriptivo, donde básicamente hallamos prevalencias, y para el cálculo de la muestra tiene una fórmula muy conocida, eso vamos a verlo el día de mañana, y que es diferente si nosotros queremos hacer un estudio transversal analítico, que es otra fórmula de cálculo de muestra, donde ya hay dos poblaciones. Tenemos los expuestos y los que no están expuestos, los que tienen el factor y los que no tienen el factor. Entonces, es importante entender eso. Entonces, este es un estudio descriptivo. Por ejemplo, acá dice, es un estudio descriptivo. Acá nos dice descriptivo. Significa que no han encontrado o no han hecho muchas asociaciones. Transversal observacional, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación fue identificar la prevalencia de factores de riesgo materno-perinatal que influyen en la asfixia perinatal intraparto. Se seleccionaron 81 historias clínicas de madres cuyos recién nacidos fueron diagnosticados como asfixia perinatal. 81 historias de niños con asfixia perinatal en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el periodo 2011. Entonces, bueno, acá están los resultados. Lo que quiero es más o menos que tengan una idea de en qué consistió la investigación. Y nos vamos a material y métodos. Acá está. Es un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo. Se revisaron historia de 81 parturientas de parto eutóxico que fueron atendidas en el centro obstétrico de información materno-perinatal en el periodo enero-diciembre de 2011. Cuyo recién nacido fue diagnosticado como asfixia perinatal, ¿no? Entonces, el outcome de esta investigación, o sea, el resultado, el efecto, es la variable dependiente vendría a ser asfixia perinatal. Han tenido criterios de inclusión para poder seleccionar estos pacientes, aparte del diagnóstico, que sean de parto eutóxico, a término, acá puntaje Apgar menor de 3 a los 5 minutos, y se excluyeron malformaciones, óbitos fetales. Entonces, además de esto, se han recolectado datos, dice, como número de controles prenatales, anemia materna, trabajo de parto prolongado, rotura prematura de membrana, peso de recién nacido, Apgar al minuto, a los 5 minutos, presencia de líquido meconial, circular de cordón, etc. Bueno, acá lo han analizado y me dan los resultados, ¿no? Entonces, estos resultados tenemos en una tabla, controles prenatales, tenemos otra tabla, presencia de líquido meconial. Vamos a ver acá. Bueno, acá, si ustedes se dan cuenta, acá no analiza, no hay ningún resultado de RP o R, solamente hay porcentajes, ¿no?
Se aprecia que de los 81 recién nacidos estudiados, el 51% presentaron peso al nacer dentro de los límites normales, otros bajo peso al nacer, etc. Entonces, todo está en porcentajes, ¿no? En prevalencias, está en la ocurrencia, o sea, cuánto el porcentaje de cada uno. Entonces, esto de acá es un tipo de estudio descriptivo, no es analítico, pero es un estudio transversal, ¿no? De los que tuvieron asfixias, ¿cuántos tuvieron tantos controles prenatales, adecuados, no adecuados, etcétera? Acá hay factores maternos y todo con prevalencia, ¿no? Sí. Al momento de la investigación, ¿cuántos tenían de cada factor? Entonces, es un estudio descriptivo que nos puede servir de ejemplo para poder entender un tipo de estudio transversal. Vamos a ver otro estudio. No sé si ven por acá. ¿Se ve la pantalla de factores asociados? Sí, doctor, se puede ver. Ya. Entonces, acá vamos a ver otro tipo de investigación. Acá dice factores asociados a la calidad de atención perinatal en el Perú. Entonces, materiales y métodos. Dice estudio transversal analítico. Ya no dice descriptivo. ¿Ya? De la encuesta demográfica de salud familiar 2017. Se calculó la proporción de controles prenatales de calidad según número de controles prenatales, se estimaron razones de prevalencia. Miren, lo que les decía. Acá están las razones de prevalencia, ¿no? Crudas y ajustadas. Entonces, esto de acá, tenemos que ver nosotros cómo podemos evaluar en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá el estudio transversal me da razones de prevalencia crudas y ajustadas. Entonces acá están los resultados. Vamos a ver al extenso del material y métodos para que entendamos. Entonces, el estudio que se usa cuando nosotros usamos, acaso es una base secundaria, que es la encuesta nacional de ENDES. Entonces eso me va a generar siempre estudios transversales. A base poblacional incluye datos de mujeres que reportaron haber tenido parto en los últimos 5 años, presentes en la encuesta, y cuya información sobre los componentes del control prenatal se encontrará disponible en la base de datos del ENDES 2017. La fuente de información, una base secundaria, el ENDES. Y acá, bueno, son códigos de datos de la base de ENDES. Pero vamos a ver los resultados. Entonces, acá está. Entonces, esto es la característica general de la población estudiada según este ENDES. Esto es de aquellos que cumplieron lo que se necesita para decir que una gestante esté controlada. Pero nos vamos a esto de acá. Entonces acá se evaluó siempre con un modelo crudo y un modelo ajustado, según el grupo etario. Acá tenemos las razones de prevalencia, por quintiles, por nivel educativo, por zona geográfica, área urbana, si tenía seguro de salud, etcétera, etcétera. Entonces, este es un estudio
transversal analítico. Donde generalmente acá damos hipótesis de asociación, ¿no? Por ejemplo, acá, para el 2017 en el Perú cerca de la mitad de gestantes recibieron control de calidad, un control prenatal de calidad para su último parto en los últimos 5 años. Vivir en la sierra, en la zona rural y pertenecer a la etnia nativa disminuyó las probabilidades. Ojo. La probabilidad de recibir un control prenatal de calidad. Estos hallazgos se corresponden con lo reportado previamente acerca de un cumplimiento mínimo de control prenatal requeridos bajo normativa nacional. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros podemos ponerles como ejemplo de cómo serían ejemplos de estudios transversales. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá una pregunta de la doctora Liliana Salazar. Dice, ¿cómo ajustamos el OR o el RP? Ya. Esto es un tema estadístico, ¿no? Entonces hay software estadísticos que nosotros introducimos lo que queremos ajustar y nos sale. Pero más o menos la idea es la siguiente. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tengo lo que hemos visto anteriormente, el control prenatal. Está asociado de repente a nivel educativo, un control prenatal adecuado asociado a nivel educativo. Tenemos nivel educativo de repente superior, secundario, o primario, sin nivel educativo, analfabeto. Entonces, quiero ver si ese conjunto de datos está asociado a tener. Entonces, escojo dentro de los, de esas variables que tengo de nivel educativo, alguien de referencia. Por ejemplo, yo puedo poner de referencia sin nivel educativo. Entonces, ¿cómo se asocia sin nivel educativo este control prenatal inadecuado? Y de repente tengo, y digo que sí, tener nivel educativo bajo se asocia, de repente salen 3 veces un mal control prenatal. Ahora, de repente, edad. Veo que lo divido en adolescente y no adolescente. Entonces, ser adolescente se asocia a un mal control prenatal en 3 veces. Vamos a tomar esos ejemplos. Eso de ahí es una asociación cruda. Si yo evalúo uno por uno. Pero si yo quiero una asociación ajustada, ¿qué hago? Junto nivel educativo, junto edad, junto procedencia, junto estado civil, junto ocupación, y lo meto todo en el software estadístico y me lo empieza a calcular interactuando entre todos. Eso se llama ajustar. Puede hacerse para el OR o para el RP. No sé si estará claro eso, Liliana. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Pedro, ¿me escucha? Ah, sí, Liliana. Una pregunta para que quede claro. Un estudio transversal analítico coge el evento en un determinado momento, por ejemplo, en julio del 2021. La diferencia con un estudio analítico casi control es porque tiene temporalidad y, por ejemplo, es retrospectivo y coge los casos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Ese razonamiento mío es correcto? No es correcto.
porque tú puedes, por ejemplo, tener un estudio transversal de un año. Tú has visto en el ejemplo que hemos visto del estudio que hizo el doctor Ayala, acogido del año 2011, ¿no? De enero a diciembre. Sino que el estudio transversal se refiere a que simultáneamente yo tengo la asfixia perinatal y con esa asfixia perinatal que tengo, evalúo simultáneamente, o sea, evalúo los factores que yo creo que están asociados. Por ejemplo, tipo de parto, quién atendió el parto, si tuvo anemia, si tuvo control prenatal. Entonces, yo en ese momento lo cojo simultáneamente de ese paciente, por ejemplo, esta semana, de otro paciente la otra semana, del otro paciente la otra semana, del otro paciente la otra semana. Pero ya nunca más vuelvo a coger el mismo paciente. O sea, ya no lo vuelvo a ver al paciente, lo mido una sola vez. Por eso es transversal. En cambio, si yo, por ejemplo, evaluara un paciente ahora, a ver, este paciente tiene un control prenatal adecuado. Vamos a ver, lo sigo. Lo sigo. Le hago otra visita, le hago otra evaluación y digo, ya, tuvo preeclampsia. O le hago un seguimiento y digo, no, no tuvo preeclampsia. Eso, por ejemplo, es un estudio de corte. Un estudio de caso y control, ¿qué cosa es? El estudio de caso y control coge aquellos pacientes que tuvieron asfixia perinatal y coge aquellos pacientes que no tuvieron asfixia perinatal. Entonces, en el tiempo va a ver quiénes tuvieron tal factor de riesgo, quién no tuvo tal factor de riesgo. En el otro grupo de control, quién tuvo tal factor de riesgo, quién no tuvo tal factor de riesgo. Es más o menos el caso y control es así. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Justamente ahorita vamos a ver el estudio de caso y control. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación de caso y control. Que es más pequeñito. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se puede ver. Ya, muchísimas gracias. Entonces vamos a ver un poco acerca de los estudios caso y control. Entonces, en los estudios de caso y control y de cortes, como van a ver después, existe algo que se llama temporalidad. Entonces, nosotros tenemos, cuando estudiamos casos y controles, partimos de la presencia de los casos. O sea, por ejemplo,
¿Cuántos? O sea, vamos a hablar de colestasis intrahepática. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes hicieron colestasis intrahepática? De repente, no sé, en un año en la maternidad de Lima hicieron 80. Entonces, y yo busco esos casos, los 80, y le asigno controles, variándolos. Entonces, me voy hacia atrás en el tiempo y veo si estuvieron expuestos, no estuvieron expuestos a algo. Yo no sé, a ver, ¿qué puedo decir? De repente, la exposición que sea hipertensión arterial, vamos a suponer. Si tuvieron hipertensión arterial, no tuvieron hipertensión arterial, tuvieron hipertensión arterial, no tuvieron hipertensión arterial. Estas son las personas enfermas y estos son los sanos. Entonces, esta temporalidad me permite identificar una mayor asociación. Entonces, este es estudio de caso y control. Se parte de los casos y se busca, acá vendría a ser la variable dependiente, y eso serían las variables independientes, ¿no? Se parte de la variable dependiente hacia atrás a buscar las variables independientes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar un estudio caso y control? Un estudio caso y control lo que hace es buscar posibles factores de riesgo para una determinada condición. Van del efecto a la causa, del outcome a la exposición. Entonces, tiene dos grupos, se genera dos grupos en base si el efecto o el outcome está presente o ausente. Cuando el efecto está presente, son los casos, y cuando el efecto está ausente, son los controles. Entonces, buscamos la presencia de factores de riesgo, que son la exposición. Ahora, ¿en qué casos nosotros usamos realizar un estudio de caso y control? Nosotros usamos un estudio de caso y control, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades muy raras que se presentan poco, ¿no? Que no son prevalentes. O de repente que para su aparición demoran mucho tiempo. Por ejemplo, en medicina materno-perinatal, felizmente el embarazo dura solo 9 meses, entonces no es mucho tiempo. Pero, por ejemplo, el desarrollo de un cáncer, el desarrollo de alguna lesión de órgano por hipertensión arterial, demora mucho tiempo. Entonces, imagínate, seguir un paciente o esperar a un paciente que le dé la enfermedad, que es muy rara, nos demoramos mucho tiempo para poder hacer una investigación. Entonces, por eso es que existen los estudios de caso y control, porque ya me permite seleccionar directamente a los pacientes que tuvieron esa condición. Ahora, esto es sumamente importante. Para que sea un buen control, estos casos deben ser similares a los casos. Los controles deben ser similares a los casos. ¿Por qué? Porque si no, se altera, o sea, hay mucho sesgo. Lo único diferente entre ellos debería ser el evento de interés, la exposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más cercano, por ejemplo, a lo más cercano a una comparación de una paciente, por ejemplo?
que viven en la misma localidad, en la misma comunidad, ¿no? Que tenga casi la misma alimentación, la misma edad, nivel educativo similar, ¿no? O sea, y generalmente eso se encuentra con personas que son del mismo lugar, la misma casa, la misma cuadra, así, muy cercanas. Pero, por ejemplo, cuando uno hace estudios en un hospital, esos pacientes vienen de diferentes lugares, con diferentes condiciones, y muchas veces ahí hay un sesgo. En un estudio de caso y control, lo que nosotros, la medición de la fuerza de asociación, o sea, cómo medimos la asociación, es mediante los OR ratio. Entonces, el OR es la medida predilecta del estudio de caso y control. Lo mismo que la razón de prevalencia es para los estudios transversales. También se le llama razón de momios, cociente de probabilidades. Ahora, hay un cálculo de asociación que se denomina riesgo relativo. El riesgo relativo se calcula similarmente a la razón de prevalencia. Tiene la misma fórmula de calcular de la razón de prevalencia. Entonces, ahora cuando la prevalencia es muy baja, hemos dicho menos del 10%, la razón de prevalencia y el OR son similares. Igual pasa con el riesgo relativo. Este riesgo relativo se usa en estudios de cohorte. Cuando el odds ratio y el riesgo relativo en la prevalencia es menos del 10%, son similares. ¿Cómo determinamos la asociación? La asociación se determina, es una proporción entre el número de casos expuestos sobre no expuestos y el número de casos en el control, el número de pacientes de control expuestos sobre el número de casos no expuestos, de controles no expuestos. Entonces, el número de casos expuestos sobre casos no expuestos, el número de controles expuestos sobre el número de controles no expuestos. Entonces, acá se hace una proporción, y yo divido esta proporción y me sale esto, ¿no? El cruce, A por D sobre B por C. Pero sale en realidad de esto de acá. Pero en términos prácticos hacemos esta división siempre, ¿no? Pero es proporción de casos entre proporción de controles. Entonces, nosotros usamos los odds ratio. Entonces, los odds ratios tienen, ¿cómo se interpretan? Igual, un OR de 1, no hay asociación. O OR menor de 1, el factor asociado a menor odds o chance también, se le llama odds o chance del evento. Cuando es mayor de 1, el factor está asociado a mayor odds del evento, ¿no? O mayor chance, mayor odds que ocurra, mayor chance que ocurra el evento, ¿no? Pero se lee como odds, no se lee como probabilidad, ni como riesgo, se lee como odds. A ver, ¿cómo nosotros desarrollamos un estudio de caso y control?
pasos para la realización de un estudio de caso y control. Entonces tenemos una población blanco. Entonces tenemos dentro de esta población están incluidos a los que no quieren participar y a los que no son elegibles. Entonces, de esto nosotros seleccionamos casos, de los que ya depuramos, seleccionamos los casos y los controles. ¿Qué son los casos? Los casos son los sujetos que desarrollan el evento que yo quiero estudiar. ¿Qué quiero estudiar? De repente colestasis intrahepática. ¿Qué quiero estudiar? Rotura prematura de membranas. ¿Qué quiero estudiar? Parto pretérmino. Y los controles son aquellos sujetos, personas que no desarrollan el evento. Pacientes que no hacen preeclampsia, pacientes que no hacen rotura prematura de membranas, pacientes que no hacen colestasis. Entonces, tengo para ambos, en el tiempo, nosotros evaluamos antecedentes de exposición. Debemos. ¿Cuántos casos estuvieron expuestos al factor de estudio? ¿Cuántos casos no estuvieron expuestos, siendo casos no estuvieron expuestos al factor de estudio? ¿Y cuántos controles, siendo sanos, estuvieron expuestos a ese factor que quiero estudiar? ¿Y cuántos controles sanos, que son sanos, no fueron expuestos a ese factor que quiero estudiar? Entonces, hacemos la razón y tenemos nuestro OR o razón de momios. Entonces, ojo, el inicio del estudio es con la selección de casos y controles. Así inicia el estudio. Y retrocedemos en el tiempo para evaluar estos antecedentes de exposición. Ojo, otra cosa también con respecto al estudio de casos y controles. Tú, el número de casos, tú quieres estudiar los casos. Entonces yo digo ya, voy a estudiar casos por controles 1 a 3. Yo digo ya, tengo 50 pacientes con colestasis intrahepática y quiero que mis controles sean 50 también. ¿Ahí cuánto sería la proporción de la enfermedad? ¿Cuánto sería la proporción de la enfermedad en general en toda la población de estudio? ¿Alguien se anima a escribir? Si yo tengo 50 casos y 50 controles, ¿cuánto sería la proporción de la enfermedad? Cualquier enfermedad. La mitad, 50%. Y si yo escojo 50 casos y escojo 100 controles, ¿cuánto sería la proporción de la enfermedad? 50 entre 150. Y si yo escojo 1 a 3, 50 casos y 150 controles, sería 50 entre 200. Entonces, se dan cuenta que la prevalencia de la enfermedad no se puede calcular en un estudio de caso y control porque yo estoy diciendo cuál va a ser la prevalencia al hacer población de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, hasta 1 a 4. Los controles se pueden hacer hasta 1 a 4 máximo, porque después ya no sirven, aumentar más población en controles no sirve. Puede ser de 1 a 3, máximo de 1 a 4. La mayoría hace de 1 a 2. Y algunos que quieren ahorrar más tiempo hacen de 1 a 1. Pero lo más común es hacer de 1 a 3. ¿Ya? Casos y controles. No igual, sino 1 a 2, 1 a 3.
pero máximo hasta 1,4. Si es 1,5, 1,6, 1 o 1,7, es por gusto. Estás invirtiendo tiempo y dinero en vano. En cambio, en un estudio transversal, tú no sabes, porque tú escoges, tú tienes solamente el tamaño de la muestra, coges aleatoriamente tu población y no sabes cuántos van a tener el resultado. De repente tienen 10 y 90 no tienen. Entonces, por eso se puede calcular prevalencias en estudios transversales. Entonces, esa es otra diferencia del estudio transversal con estudio de casos y controles. Ya, no es lo mismo. Muy bien. ¿Cuál es la fortaleza de estudio de los casos y controles? ¿Cuál es la fortaleza? La fortaleza de los estudios de caso y control es ideal para aquellos donde hay casos infrecuentes o que tienen periodos de latencias muy largos, ¿no? Enfermedades muy largas que duran años. Puede evaluar múltiples exposiciones, incluso nocivas. Ahora, aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, no es ético si yo de repente en estos momentos agarro y doy un medicamento X a una gestante y veo qué le pasa al bebé. Eso sería en un estudio prospectivo, un estudio de corte. Pero eso no es éticamente posible. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero evaluar presencia de malformaciones neurológicas o malformaciones fetales en usuarias de misoprostol? Entonces, busco a los pacientes, los bebés, los recién nacidos que tienen algún problema neurológico y veo si esa mamá consumió en el primer trimestre del embarazo misoprostol. O sea, no, yo no le he aplicado, o sea, yo no le he dado el medicamento. Ella se lo tomó, pues, ¿no? Pero yo no lo apliqué. Entonces, o de repente, bajo peso al nacer y ver si fumaba, ¿no? De repente fumaba o era una fumadora pasiva, no sé. Entonces, por eso esa es una característica, una ventaja de este estudio. ¿Ya? Entonces, es eficiente recursos y tiempo. ¿Por qué? Porque yo elijo, yo digo ya, tengo mis 50 controles y quiero mis 50 casos, ¿no? Mis 50 casos y 50 controles. Ya los encuentro, ya los busco, ya los tengo, yo no espero más tiempo, no espero que se haga caso, no espero que se enferme, busco los enfermos. Entonces, por eso es eficiente en recursos y tiempo. ¿Cuál es la debilidad de este estudio de caso y control? No todo está bien, sino tiene también debilidades. Entonces, es un poco más difícil establecer una relación causa-efecto como si se haría en un estudio de corte. No permite calcular la prevalencia o la incidencia del efecto. La prevalencia son casos nuevos y antiguos, la incidencia son casos nuevos. No me permite calcular, porque yo mismo lo que hago es seleccionar, si quiero, 1,1, 1,2, 1,3, y eso no me da la prevalencia verdadera. Y también, como todo estudio, está susceptible a sesgo, sobre todo en los controles, ¿no? O sea, que yo escoja un mal control, que es lo más difícil del estudio de caso y control, es escoger el control. Los casos es fácil de encontrar, pero los controles no. Tienen que ser muy parecidos a los casos, en otras características. Muchas gracias. Por favor, escriban sus preguntas si no quieren usar el micrófono en el chat. Cecilia. Sí, gracias, muy bonita la ponencia, muy entendible, muchas gracias. Desde Tumbes le saluda Cecilia Silva. Obstetra. Muchas gracias, Cecilia.
Voy a mostrarle algunos ejemplos también de la revista para que podamos ver, ¿ya? Más o menos cómo podrían plantear ustedes sus estudios. Compartimos la pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Se ve el...? Sí se ve, sí se ve. Ya, muy bien. Bueno, para los que todavía no conocen este portal, tenemos nosotros una revista donde publicamos constantemente artículos cada 3 meses y donde están invitados también a publicar. Es una revista indexada. Está en Latindex, en el directorio de Open Access Journal, Google y otras indexadoras importantes que van a hacer visible tu publicación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un estudio en el cual tienes un estudio que dice factores asociados a repercusiones perinatales desfavorables en gestantes con oligoamnios en un hospital de Vitarte. Entonces, acá tenemos el artículo. Entonces, se realizó un estudio analítico. Bueno, el objetivo es identificar los factores asociados a repercusiones perinatales desfavorables en gestantes con oligoamnios en el hospital de Vitarte, en este periodo. Se realizó un estudio analítico, retrospectivo, caso y control. La población de estudio fueron gestantes con el diagnóstico de oligoamnios, ¿ya? Diagnosticados por un ILA menor a 5, ¿no? Atendidas en el servicio de hospitalización de ahí está. Durante este periodo, se muestra 97 casos y controles. Bueno, ya. Entonces, acá nosotros, material y métodos, se realizó un estudio observacional. Observacional es porque no manipulamos nosotros la variable de interés, la variable de estudio, que en este caso son varios, son factores asociados, analítico, retrospectivo, caso y control. ¿Cuáles fueron las variables? Fueron edad gestacional, número de controles prenatales, paridad, comorbilidad materna, inicio y tipo de parto, sexo de recién nacido. La clasificación de los casos y controles fueron según resultados perinatales. Los casos fueron los que presentaron resultados desfavorables. Por ejemplo, score de APGAR menor a 7 y al 5.º minuto, pequeño o grande para la edad gestacional, bajo peso al nacer, macrosómico. Entonces, si presentó alguno de estos, ya era un caso. Y los controles, aquellos que no tenían esto. Entonces, dentro del resultado, entonces, los casos eran aquellos que tenían bebés con repercusiones perinatales desfavorables, repercusiones perinatales favorables, ¿no? Con respecto, todos los bebés con oligoamnios, y estos son los factores estudiados. Pues acá nosotros evaluamos el OR
crudo. Y de ver la tablita. Bueno, acá no se hizo el OR ajustado porque todos salían, no salían significativos, ¿no? Eso pasa a veces también cuando hay asociación entre el OR crudo, entre los factores y el resultado, pero cuando tú ajustas, todos salen no significativos, ¿no? Una de las razones de la explicación puede ser el tamaño de la muestra. Pero básicamente la idea era mostrar que nosotros usamos en estos estudios de casos y controles ORs. ¿Y cuáles fueron los casos? Aquellos bebés con resultados perinatales desfavorables y los controles, aquellos bebés con resultados perinatales favorables, ¿no? Partimos de los casos y vamos a los factores asociados, que son estos de acá. Otro estudio, para terminar. Tenemos un estudio hecho por la doctora Saldaña, trombocitopenia como indicador predictivo de cierre deficitario de ductus arteriosos en prematuros de inicio nacional materno perinatal. Entonces acá, vamos a ver el PDF. Por ejemplo, acá vemos. Materialmente se realizó un estudio de tipo caso y control, donde se incluyeron 250 recién nacidos, prematuros, nacidos entre enero a julio del 2016. 87 de ellos presentaron un cierre deficitario de ductus arterioso. Ya, entonces nos vamos. Entonces tenemos 250 neonatos y los casos serían aquellos que han tenido cierre deficitario de ductus arterioso, ¿no? Y los que no tuvieron déficit de cierre de ductus arterioso. Entonces, nosotros tenemos acá, esto es los datos perinatales, los factores sociodemográficos. Acá tenemos tabla 2, esto de acá. La presencia, esto es lo que estaba estudiando, ¿no? La presencia de trombocitopenia y si la presencia o ausencia de defecto del cierre del ductus arterioso. Déficit. Entonces, acá salen los ORs hasta 32. Entonces, ORs también acá. Entonces, ductus arterioso persistente. Acá hicieron su curva roja. Entonces, nuevamente, para mostrarles cómo nosotros podemos, en base a
casos que ya tenemos, buscarle los controles y hacer estas estadísticas, ¿no? Y lo que usamos siempre es el OR, en un estudio de caso y control, ¿no? Bueno, acá pueden encontrar, como les digo, cada 3 meses sacamos revistas, artículos, y nos pueden servir de ejemplos para poder nosotros tener algunas ideas de investigación y replicarlas. Recuerden que lo novedoso de una investigación también tiene que ver no solamente que no se repite el tema, sino que se haga en un lugar diferente al que vimos o estudiamos inicialmente o tuvimos el antecedente, ¿no? Eso también es novedoso, porque es importante para nuestro hospital, establecimiento, tener datos propios. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, Claudia, Claudita. Doctor, Muchas un gracias, comentario. ¿Puedo Ahí el preguntarles? participante de Flor Cecilia tiene unas preguntas. A ver, Flor Sí, Cecilia. doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Yo soy gracias. trabajadora social. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba interesada en una investigación de tipo en realidad cualitativa, no cuantitativa. También esto tengo entendido que justo estuve consultando en su área y me decían que sí era factible realizarse, ¿no? Con método etnográfico. ¿Podría, en todo caso, hacerme un comentario sobre eso? Pues normalmente lo que han hablado son investigaciones de tipo cuantitativa, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Flor. Tu pregunta nos empuja a aprender de eso. Porque en realidad nosotros nuestra unidad, sí nos interesa hacer estudios cualitativos que tiene una metodología diferente, tiene una forma de análisis diferente. Ahí se basa entrevistas, ¿no? Entonces, conteo de palabras, otros softwares, pero sí sería interesante poder desarrollar, ¿no? Justo hoy tenemos un colega que se está interesando en eso, pero estamos todavía en pininos para la parte cualitativa. Pero estudio cualitativo para hacer ahí bastante, ¿no? Hay bastante, solo que la metodología es muy diferente y también la capacitación al momento actual, tenemos que hacerla en alguno de nosotros que no hacemos investigación cualitativa. Pero gracias por tu interés, Flor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, nosotros estamos en la unidad funcional de investigación para ayudarlos, para apoyarlos, para hacer estudios colaborativos, para poder darle ideas de investigación. Entonces, el trabajo de investigación es como un bebé, entonces dedica mucho tiempo, dedica muchas ganas, ¿no? Pero el resultado es muy, muy, muy hermoso, muy satisfactorio. Bueno, muchas gracias, Claudita. Gracias a todos.